conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y es por eso que estos minutos los vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con la prevención, con el tratamiento, con el avance y la calidad de vida en nuestro país de los uruguayos que tienen VIH. Unos 17.000 uruguayos están con diagnóstico, más de 800 fueron diagnosticados en el 2024. Algunos de los datos que compartió el Ministerio de Salud Pública junto a muchas noticias para avanzar en todo esto. Y es por eso que recibimos a Susana Cabrera. Susana es la coordinadora del Programa Nacional de las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH del Ministerio de Salud Pública. Susana, bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Son estos días, en realidad, se ponen sobre la mesa muchos temas que en realidad trabajás durante todo el año, pero sirve para poder a todos los que están ahí del otro lado dar un poquito de información en cómo estamos. Uruguay se suma a la meta de ONU-SIDA, que es 95, 95, 95. Esto es una meta a 2030. ¿Qué significan estos porcentajes del 95%? Sí, esa es una meta que está dentro de las metas para el 2030, como para lo que sería la eliminación del VIH. También hay una estrategia de eliminación que nos vamos a estar sumando, que tiene algunas acciones clave, algunas actividades claves, y la meta de eliminación no es erradicar, ¿no? La eliminación es llegar a un umbral mínimo de nuevas infecciones. El 95, 95, 95 son 3 pilares que ayudan a conseguir esas metas. El primer 95 significa que el 95% de las personas que tienen VIH tienen que estar diagnosticadas, o sea, uno estima una cantidad de personas, esas estimaciones se hacen por unos software que son para eso, y deberíamos llegar a diagnosticar el 95% de las personas. De esas, el 95% tienen que estar en tratamiento antirretroviral, y de las que están en tratamiento antirretroviral, el tercer pilar es que el 95% tengan carga viral indetectable. Y esto no es un capricho, es porque la carga viral indetectable es lo que asegura los resultados del tratamiento. Tanto en la buena calidad de vida, que las personas que tienen tratamiento además van a tener una expectativa de vida que es similar a la población general, no se diferencia, y además esas personas no transmiten la infección. Entonces eso también contribuye a cortar la cadena de transmisión y a que se reduzcan las nuevas infecciones. Sí, ¿y cómo estamos nosotros en esos porcentajes? Nosotros estamos bastante bien en diagnóstico, alrededor de un 90% con respecto a la estimación. Las brechas están un poquito más en lo que es tratamiento, que no llegamos al 80%, 77, 78%, y más abajo estamos en carga viral indetectable. Pero de las personas que están tratadas, más del 80% están con carga viral indetectable. El tema es que eso es con respecto al tratamiento actual, con la realidad. Si nosotros miramos la meta, deberíamos estar tratando casi 16.000 personas, estamos tratando 13.000 y deberían estar indetectables cerca de las 14.000 personas, 15.000 personas, y en realidad están 9.000. Entonces ahí es donde vemos que hay 5.000 personas que tienen VIH, aproximadamente, ¿no?, o que no conocen su diagnóstico o que no están en tratamiento por alguna razón, y esas son personas que existe la posibilidad de que también transmitan la infección. Claro, y ahí, ¿cómo hacemos en estos anuncios también que hacía la ministra de Salud Pública para poder ir avanzando en esos guarismos? Primero y fundamental, el saber si tengo, si no tengo. Exacto. Sin duda, el diagnóstico es la puerta de entrada. La puerta de entrada es el test, y por eso una de las medidas que ya fue tomada por una ordenanza que salió en estos días, es establecer que el test rápido esté en varios lugares en los servicios de salud. O sea, que no sea la excepción, que estén como para que la persona lo pueda pedir y también para que se lo ofrezcan con más apertura. Esto quiere decir, si alguien tiene dudas puede ir y pedir hacerse... ¿Cómo es ese test rápido? El test rápido de VIH. El test es un pinchacito en un dedo que en 20 minutos tenemos un resultado. Eso es lo primero. Y va a estar en policlínicos, en puertas de emergencia para determinadas situaciones. O sea, lo que no puede pasar es que si una persona va a la consulta porque tiene síntomas de una ITS, de una infección de transmisión sexual, no se le haga el test de VIH, por ejemplo, ¿no? O si se diagnostica una hepatitis o una sífilis, o sea, una ITS, no se haga el test de VIH. Entonces, eso tiene que estar rápido y disponible. No solo con el foco en la embarazada, que es un gran tema por VIH y por sífilis, y estamos hablando de los dos test rápidos,
sino en las parejas y también adolescentes o personas que tengan dudas. Es la puerta de entrada. Soy negativo, positivo, rápidamente tratamiento, todos los beneficios que conté. Negativo, bueno, hay un abanico de herramientas de prevención que Uruguay también se está comprometiendo a incorporar. El condón, obviamente, tiene que estar súper accesible, hay que apostar a mayor accesibilidad, que sea más fácil. Se eliminó la necesidad de tener una receta para sacar, porque una receta implica pasar por un médico y que haga la indicación, que era lo que estaba vigente hasta ahora, para retirar condones en un prestador. Ahora la persona puede retirarlos sin receta. Más accesibilidad al condón, debería estar más fuera de los servicios, en los lugares de encuentro, de jóvenes. Y después hay otras herramientas de prevención como la profilaxis preexposición, que también hay un compromiso para incorporarla rápidamente en el sistema, como una prestación. ¿Y cómo es ese dispositivo? ¿Cómo se puede prevenir con esa medicación? Ahí está, eso es una medicación, es un antirretroviral, en realidad son dos que vienen en una pastilla. Hay que decir que en el subsector público ya está disponible, que es gratuito para las personas que van a ACE, por ejemplo. Se está dispensando, sobre todo, todavía no está tan generalizado, pero hay que abrirlo más. No todos los policlínicos tienen médicos que están haciendo la indicación. Debe recaer, es prevención. Entonces no necesita un nivel de especialización. El infectólogo en esto, muchas veces somos los infectólogos los que le indicamos, pero en realidad tiene que estar antes de la especialidad porque es prevención. Ese medicamento se toma, es un comprimido que se toma todos los días, esa es una forma de tomarlo, es la PrEP oral diaria, se puede tomar a demanda, que es cuando se prevé que se van a tener ciertas situaciones de mayor exposición sexual. ¿Qué hace? Junto con el preservativo 100% de protección, y seguimos promoviendo el preservativo porque no protege o no previene las otras ITS, por supuesto. Pero ya por sí solo, la PrEP sola, porque a veces en prácticas sexuales orales, por ejemplo, que el uso de preservativo ya prácticamente es muy difícil, el nivel de protección de la PrEP es 99%, es muy alto, tomado diariamente. ¿Qué hay más de PrEP? Hay cosas nuevas, están los inyectables de PrEP, Uruguay todavía no accede y no lo veo como muy cercano por el costo que tiene, pero es un inyectable cada 6 meses, por ejemplo, el último que se aprobó, sumamente efectivo y muy efectivo en mujeres, cosas que hasta ahora la PrEP sobre todo se probaba en varones, no se promovía más en varones, sobre todo en varones que tienen sexo con varones, que es donde hay más exposición. Sin embargo, este inyectable se promueve en toda la población, pero sobre todo en mujeres, porque es donde tiene una altísima eficacia. Sí. Y las mujeres, increíblemente, con la PrEP oral, hay peor experiencia, porque en Uruguay, por ejemplo, tenemos un estudio hecho en mujeres embarazadas con parejas positivas. Y lo que vimos es que después del parto muchas mujeres dejan la PrEP, o después de la lactancia, y luego adquieren el VIH. O sea, tomaron para cuidar al niño, para no infectarse, para no transmitir la infección. Luego, como muchas veces pasa, o la carga de cuidados, o pasan a un segundo plano, y esas mujeres se infectaron después porque dejaron la PrEP oral. Por eso la inyectable es ideal para las mujeres. ¿Y en esos casos tiene efectos secundarios? Mira, la PrEP oral, que es la que nosotros tenemos disponible, hay 2 presentaciones. Hay una, la más antigua, la primera que se aprobó, que lo que hay que vigilar es la función renal, porque hay que evaluar que la persona, en general son personas jóvenes y no tienen factores de riesgo para tener una enfermedad renal, pero hay que evaluarla y monitorearla. Cada 6 meses, una vez al año. La más moderna no requiere eso porque elimina ese efecto. Esa es la que tiene ACE, la más moderna. Y lo otro que quiero desmitificar es que mucho se ha dicho que incluir la PrEP implica aumentar las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ya aumentaron, les aviso que la sífilis se nos fue muy alto sin haber incluido la PrEP. Al contrario, lo bueno de la PrEP es que no es que largo la pastilla y la gente la toma y después va y la levanta y la... No,
lleva un seguimiento. Las personas que están en PrEP cada 3 meses se tienen que hacer una prueba de VIH, una prueba de sífilis, se les ofrece las otras herramientas de prevención, la vacuna de la hepatitis B si no está vacunado, la del HPV si entra dentro de los grupos objetivos. O sea, esa persona está más en cuidado. Se está si adquiere una sífilis, la va a diagnosticar rápidamente. Y no es lo que pasa en la población general. Claro, porque también se hablaba, o por lo menos desde las políticas públicas estaba esa resistencia de hacerlo más masivo y que se desquitara, o de alguna manera no se usara el preservativo, porque dice, bueno, tomo la pastilla, entonces... Y en realidad son determinados grupos, ¿no?, que sí, se apunta también para tomar esta pastilla todos los días, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, a ver, en realidad cualquiera que sienta que puede estar más expuesto porque no tiene una pareja estable, porque no tiene un uso continuo del condón, o a veces tiene situaciones en las que no lo tiene consigo, y bueno, o sea, obviamente hay personas que tienen mayor exposición, hay prácticas también, por eso varones que tienen sexo con varones también suelen ser personas que tienen, por el tipo de práctica, mayor facilidad para adquisición del VIH, por eso es un grupo que también es importante. Trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, que también están mucho más expuestos y no siempre pueden negociar el uso del condón. Claro. Hay distintos grupos donde uno sabe que la incidencia es mayor y donde va a promover más la PrEP. Y siempre esto de pensar que se deja usar el condón, les puedo asegurar que no es tan así. Hay estudios que demuestran que la persona que quiere usar PrEP es porque quiere asegurarse. Y tiene por como responsabilidad, ¿no? Por responsabilidad. Tiene un apego al autocuidado también probablemente mayor. Entonces no es tan así el tema del resto de las ITS. Y en esto que venimos hablando, que también cuesta, ya hablar de la sexualidad cuesta mucho, ¿no? Y también derribar determinados tabúes para poder acceder a ese cuidado también. Pero recordamos grandes campañas que se hicieron. ¿Quién puede olvidar esas fuertes de se acostó con él, que se acostó con ella, ¿no? Todos esos estudios y esas características que vos decías, donde se iba a determinados grupos, donde se hablaba realmente sin ningún tipo de tapujos porque estaba la vida de por medio. ¿Cómo podemos avanzar ahora en esto teniendo en cuenta que los adolescentes, o por lo menos los grupos de menor edad, son los que están ahora registrando más casos, asociado también al uso del preservativo, ¿no? ¿Está tan presente en los jóvenes el uso del preservativo hoy en día? Probablemente no, porque en definitiva es verdad que el uso del preservativo tuvo como su auge en los 90, 2000, sobre todo en los 90, los pocos años de la epidemia de VIH, y sobre todo por el miedo, ¿no? Claro, o sea, no por el autocuidado, era una sentencia de muerte. Porque ¿no? el VIH, el diagnóstico era una sentencia de muerte. Y eso ha cambiado, porque ha cambiado el pronóstico, como lo hablamos hoy, de las personas con VIH. Entonces ese miedo no existe. Entonces, ¿por dónde ir? Estos claramente son estrategias de marketing y de comunicación que hay que... los expertos deberán ver cómo erotizar o cómo llevar a promocionar y hacer un buen marketing del condón cuando hay canciones que hablan de tener sexo sin condón, ¿no? Y están muy están, por lo que sé, la cantan los jóvenes y los adolescentes, entonces habría que hacer alguna otra canción que promueva más el uso del preservativo. Claramente lo del preservativo tenemos que seguirlo hablando. Hay un tema que se juega mucho en la educación sexual también y que empieza mucho antes. Eso te iba a decir también, ¿cuánto juega esto de que esté solamente presente quedar embarazada o no? Claro. O prevenir un embarazo o en la adolescencia fundamentalmente, con el chip subdérmico o con las pastillas anticonceptivas. Entonces, bueno, no quedó embarazada y listo. ¿Y qué pasa con las enfermedades? Claro, el foco en el embarazo solamente... También cuando hablamos de doble método, porque también estamos hablando de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Algunas de ellas curables, tenemos un pico enorme de sífilis, que también probablemente preocupe menos, a la gente no le suena como algo grave. Puede ser grave, de hecho la persona que no se trata y que desconoce su diagnóstico puede llegar a una sífilis terciaria y es grave. Y de hecho estamos viendo, con toda la sífilis que hay, estamos viendo algunos cuadros muy avanzados. Pero es verdad que la sífilis, el estudio de la sífilis se hace bastante, o en las rutinas, o en el carnet de salud, o en distintos controles, y es tratable y es curable fácilmente. Entonces eso también no da tanto miedo. Entonces
por ahí el miedo no es la opción, ¿no? Claramente habrá que buscar otra estrategia de comunicación y estrategias también desde las herramientas para la comunicación, que ya hay que usar mucho más el tema de las redes, las citas, las aplicaciones de cita o de encuentro, también para promocionar más el condón, la PrEP y todas las medidas que hay, las vacunas. ¿Y qué hipótesis manejan ustedes de por qué aumentó la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia? ¿Porque ese bombardeo de información paró? O esto que tú decías, se le perdió el miedo a algunas de estas enfermedades. ¿Por dónde viene el análisis que ustedes, los profesionales, hacen? Bien, como todo deben haber muchas dimensiones que explican el fenómeno. O sea, reducir solo a se usa menos condón es como simplificar mucho, obviamente que claramente la persona que tiene sífilis o tuvo una práctica sexual oral de riesgo, insisto con esto, porque no se lo tiene en cuenta. Y la sífilis es muy transmisible, no es como el VIH que tiene una probabilidad mucho más baja de transmisión, ¿no? Entonces, eso por un lado. También es verdad que todos pensamos en sífilis y pensamos en la antigüedad, ¿no? No sé, en los condones de tripa de cordero que encontraron en las tumbas de Tutankamón, por ejemplo. Entonces se piensa en algo muy viejo, muy antiguo, porque la sífilis se conoce desde hace siglos. De hecho, cómo apareció en América, la trajo Colón, ¿no? Cómo fue. Y nos hemos olvidado de eso. Me parece que ha quedado como olvidada. Y hasta entre los profesionales de la salud ha quedado como olvidada, ¿no? Porque antes hay unas descripciones de sífilis muy completas en textos antiguos y eso se dejó de percibir como que estaba ocurriendo. De hecho, hay un montón de anécdotas o de casos que vivimos que esa persona consultó varias veces por lesiones de piel. Y una lesión de piel que pica, un rash que va y que viene, puede ser una sífilis. En este momento, toda lesión de piel yo creo que tiene que ir con el estudio de sífilis. Y no que el antialérgico, que volvé a ver qué pasa, porque también desde los equipos de salud nos hemos olvidado. Y es muy transmisible. Si yo me olvidé, no estoy testeando, no la estoy sospechando, además, sumado a que probablemente sí hay menor uso de condón, hay como una combinación un poco fuerte, ¿no? Y hizo que se expandiera así. Por eso queremos hablarlo, por eso se está hablando, por eso han salido los videitos que habrán visto, que por suerte varias figuras públicas generosamente se han sumado. El último es de Majo y el Lolo, sí, pero vienen otros previos, sí. Hay otros previos que están súper interesantes. Y bueno, y difundirlos por redes para hablar, para poner el tema, porque a veces el silencio también hace que nos olvidemos, ¿no? Y ese éxito, como dicen también de las vacunas, que son víctimas de su propio éxito, sí, ¿no? Como nos está pasando ahora también con el sarampión, como vemos que todo baja y no pasa nada, bueno, nos olvidamos de quiénes fueron los que nos ayudaron a que eso fuera así, ¿no? Claro. Con respecto a los avances, a cómo avanza la ciencia en todo esto, porque uno a veces pensamos en por qué se demoró tanto, por ejemplo, en esta vacuna que sale ahora. Los retrovirales han mejorado su capacidad. ¿Cómo estamos nosotros en acceder, por ejemplo, a ese tratamiento? ¿Y cómo ves qué tan cercano puede ser que se vuelva masiva esa vacuna que se anunció? Primero, la vacuna, estamos hablando de la prevención. Prevención. Ahí está con antirretrovirales, que no es exactamente el mismo mecanismo de una vacuna que hace que tu cuerpo genere anticuerpos. Y te la pones una vez con un refuerzo de repente, depende del tipo de vacuna. No, esto es algo que lo tenés que recibir periódicamente. Entonces, la vacuna se han probado muchas veces, han llegado hasta fases avanzadas y han caído por falta de efectividad. Se está hablando mucho de la cura por vacunas y por otras herramientas tecnológicas, pero no se llega todavía como a la implementación. Y esto es un gran debe, es un virus muy mutante, tiene ciertas características que hace muy difícil el diseño de vacunas. Y bueno, por ahora se sigue avanzando en investigación, pero no puedo decirles que en 5 años ya la tenemos porque no es así. Sí, en los fármacos más modernos, con menos efectos adversos, mucho mejor tolerados, la posibilidad de tomar varios fármacos, siempre son varios en el tratamiento, por esto que digo, el virus muy mutante, entonces
no es que tomo un solo tipo de antirretroviral, tengo que asociar varios para atacarlo por diferentes lugares, para que no mute y se haga resistente. Entonces, esos fármacos ahora están asociados en una pastilla sola, por ejemplo, y eso es buenísimo. Uruguay tiene que avanzar más en eso para incorporarlo como una prestación para que esté en el vademecum de todos los prestadores. No todos lo tienen por igual, no entonces. tienen por igual todos, porque el sector público sí lo tiene. Hay un tema de que todavía no está incorporado en lo que se llama el formulario terapéutico de medicamentos, increíblemente. Y bueno, la ministra dijo que era una de las prioridades, así que estamos esperando porque eso suceda, ¿no? Porque la verdad que la sencillez de una pastilla sola, para alguien joven quizás, y que va a estar 50 años tomando, capaz que la cura llega antes, pero es importante. Muchas gracias, Susana. Bueno, gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Y aquí estamos a disposición para seguir transmitiendo toda esta información.